Nunca te voy a perdonar, mamá. Nunca. Esas palabras salieron de la boca de mi hija Gabriela como cuchillos afilados. Y todavía hoy, cuando las recuerdo, siento cómo se me cierra la garganta y cómo el aire se me escapa del pecho. Las escuché con tanta claridad aquella tarde de octubre, hace ya 3 años, que aún resuenan en mis oídos como si las estuviera pronunciando en este mismo instante. Su voz era fría, distante, como si yo fuera una extraña y no la mujer que la trajo al mundo, que la arrulló en las noches cuando lloraba de bebé, que le cantaba esas canciones que me enseñó mi madre mientras le acariciaba el cabello hasta que se quedaba dormida. Nunca te voy a perdonar. Y lo dijo mirándome con esos ojos que antes me veían con amor, pero que ese día me atravesaron con un desprecio que nunca imaginé recibir de mi propia sangre. Me llamo Refugio, pero todos me dicen Cuco. Tengo 67 años, y si me preguntan cuál ha sido el momento más doloroso de mi vida, les diría sin dudar que fue escuchar esas palabras de Gabriela. He pasado por muchas cosas en esta vida, créanme. He conocido el hambre, la pobreza, la pérdida. Enterré a mi esposo hace 15 años, cuando todavía éramos jóvenes para pensar en la muerte. He visto cómo mis manos se han arrugado, cómo mi espalda se ha encorvado, cómo mis rodillas crujen cada mañana cuando me levanto de la cama. Pero nada, absolutamente nada, se compara con el dolor de escuchar a tu hija decirte que nunca te perdonará. Aquella tarde, cuando Gabriela llegó a mi casa con esa actitud que yo conocía también, la mandíbula tensa, los labios apretados, los pasos decididos que hacían retumbar el piso de madera, yo estaba preparando el mole que tanto le gustaba. Todavía puedo oler el aroma de los chiles tostándose, escuchar el borboteo del caldo hirviendo en la olla, sentir el calor de la estufa en mi rostro mientras revolvía con esa cuchara de madera que heredé de mi abuela. Pensé que venía a visitarme como todos los domingos, que se quedaría a comer, que me contaría de su semana como siempre hacía. Pero cuando abrió la puerta sin tocar, porque así entraba a mi casa, como si todavía fuera suya, supe inmediatamente que algo estaba mal. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El silencio que siguió fue pesado, denso, como cuando se avecina una tormenta y el aire mismo parece cambiar. Gabriela dejó su bolsa en la mesa con un golpe seco que hizo vibrar los platos que había puesto para servirle. No me saludó. No me dio un beso en la mejilla como siempre hacía. Ni siquiera me miró a los ojos al principio. Yo dejé la cuchara junto a la estufa y me sequé las manos en el delantal, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. «¿Gabriela? ¿Qué pasa, hija?», le pregunté con esa voz suave que siempre usaba con ella, tratando de no sonar alarmada, aunque por dentro ya sentía que algo terrible estaba por venir. Ella se quedó ahí parada, junto a la mesa, con las manos cerradas en puños a los costados del cuerpo. Podía escuchar su respiración agitada, como si hubiera subido corriendo las escaleras, aunque yo vivía en planta baja. Y entonces levantó la vista y me miró. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me miró? Sus ojos, esos ojos color café que heredó de su padre, estaban llenos de lágrimas contenidas, pero también de rabia, de un coraje tan profundo que me asustó. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», me preguntó, y su voz temblaba de emoción contenida. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué me mentiste toda mi vida?». No entendía de qué me estaba hablando. Me quedé ahí parada, con el delantal todavía húmedo en las manos, sintiendo cómo el mundo empezaba a girar un poco más lento, como cuando uno presiente que está a punto de recibir malas noticias, pero todavía no sabe cuáles. «¿De qué hablas, mi amor?», le dije, dando un paso hacia ella, pero Gabriela retrocedió como si mi cercanía le quemara. «No me digas mi amor», gritó, y su voz resonó en las paredes de mi pequeña cocina. «No después de haberme mentido toda la vida. No después de haberme ocultado quién soy en realidad». Sentí como las piernas se me aflojaban. Tuve que apoyarme en el borde de la estufa, sin importarme el calor que todavía emanaba de las hornillas. Mi mente empezó a girar, a buscar, a tratar de entender qué era lo que Gabriela había descubierto. Y entonces
en ese silencio cargado de dolor que se instaló entre nosotras. Lo supe. Lo supe antes de que ella dijera una palabra más. «Te fuiste a revisar las cosas de la abuela Hortensia, ¿verdad?», susurré, y mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Gabriela sacó algo del bolsillo trasero de su pantalón, una fotografía, vieja, amarillenta por el tiempo, con las esquinas dobladas. Yo conocía esa foto. La había escondido hace tanto tiempo que casi había logrado olvidar que existía. Casi. «¿Quién es esta mujer que me carga en brazos, mamá?», preguntó Gabriela, y ahora las lágrimas sí rodaban por sus mejillas. «¿Y por qué tiene mi misma cara? ¿Por qué parece mi gemela?». Mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido, porque sabía que ese era el momento que había temido durante 42 años, el momento en que la verdad que había guardado con tanto cuidado, que había protegido con tanto miedo, por fin salía a la luz. Y lo peor de todo es que no era yo quien decidía contarla. Era una fotografía vieja, encontrada entre las pertenencias de mi madre muerta, la que lo haría por mí. Gabriela dejó la foto sobre la mesa con manos temblorosas. Yo no necesitaba verla de cerca para saber qué mostraba. Era una imagen de hacía 43 años, tomada en el patio de la casa donde crecí, allá en Guanajuato. En ella aparecía mi hermana Luz Marina cargando a una bebé, a Gabriela, sonriendo a la cámara con esos ojos llenos de vida que tenía antes de que todo se derrumbara. «Ella es tu tía Luz Marina», dije finalmente, y mi voz salió quebrada, ronca. «Mi hermana menor». «Lo sé quién es», respondió Gabriela con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Lo que no sé es por qué me está cargando como si fuera su hija. ¿Por qué me mira con ese amor de madre que yo creía que solo tú me dabas?». Y entonces comprendí que no había marcha atrás, que después de tantos años guardando ese secreto, protegiéndola de una verdad que pensé que la destruiría, había llegado el momento de contarlo todo. Pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo le explicas a tu hija, a la persona que más amas en el mundo, que la verdad que conoces sobre su vida es una mentira? ¿Cómo le dices que su historia comenzó de una manera completamente diferente a lo que siempre creyó? «Siéntate, hija», le pedí con voz suave, señalando una de las sillas de la mesa. «Por favor, esto es largo de contar. No quiero sentarme», respondió ella, cruzándose de brazos. «Quiero que me digas la verdad. Ahora». Cerré los ojos un momento. Escuché el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi suegra, el goteo persistente de la llave del fregadero que nunca había arreglado bien, el rumor lejano de los niños jugando en la calle. Sonidos cotidianos que de pronto parecían amplificados, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando mis palabras. «Está bien», dije, abriendo los ojos y mirándola directamente. «Te voy a contar la verdad, toda la verdad, pero necesito que entiendas que todo lo que hice, absolutamente todo, fue por amor a ti». Gabriela soltó una risa amarga, sin alegría, el tipo de risa que duele más que un grito. «Amor», repitió, como si la palabra le supiera a veneno. «¿Le llamas amor a mentirme toda mi vida?». Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Tendría que empezar desde el principio, desde mucho antes de que Gabriela naciera. Tendría que hablarle de Luz Marina, mi hermana menor, la más bonita de las 3 hermanas que éramos. Luz Marina tenía 19 años cuando conoció a Roberto Aguilar en una fiesta del pueblo. Yo tenía 25 y ya estaba casada con Ernesto, el hombre que sería mi compañero durante 32 años hasta que la diabetes se lo llevó. Mi hermana mayor, Hortensia, tenía 27 y también estaba casada con 3 hijos pequeños. Luz Marina era diferente a nosotras. Tenía sueños más grandes que casarse y tener hijos. Quería estudiar, quería viajar, quería conocer el mundo más allá de nuestro pequeño pueblo en Guanajuato. Pero era 1981, y en ese tiempo y en ese lugar, las mujeres teníamos un camino trazado. Nos casábamos jóvenes, teníamos hijos, cuidábamos a nuestros esposos y a nuestros padres en su vejez. Eso era lo que se esperaba de nosotras, y salirse de ese camino era casi un pecado. Roberto era de Guadalajara.
Había llegado al pueblo a trabajar en la construcción de una carretera nueva. Era guapo, eso no se podía negar. Alto, de espaldas anchas, con ese bigote bien cuidado que usaban todos los hombres en aquel entonces, y una sonrisa que prometía mundos que no existían. Y Luz Marina se enamoró de él con esa intensidad con la que solo se enamoran las muchachas de 19 años que creen que el amor todo lo puede. Recuerdo la tarde en que Luz Marina me confesó que estaba saliendo con Roberto. Estábamos en la cocina de la casa de mis padres, pelando papas para la comida. Mi madre había salido al mercado y mi padre estaba en el campo. Éramos solo nosotras dos, y Luz Marina tenía esa expresión en el rostro, esa mezcla de felicidad y nerviosismo que solo tienen las mujeres cuando están por compartir un secreto importante. Cuco, me dijo, usando el apodo con el que me llamaba desde niña. Tengo que contarte algo. Yo seguí pelando papas, pero le presté atención. Luz Marina dejó el cuchillo sobre la mesa y se limpió las manos en el delantal. Conocí a alguien, continuó, y su voz temblaba un poco de emoción. Se llama Roberto y... ¡Ay, Cuco! Es maravilloso. Es diferente a todos los muchachos del pueblo. Me habla de lugares lejanos, de ciudades grandes, de oportunidades. Dice que cuando termine su trabajo aquí, me llevará con él a Guadalajara. Levanté la vista de las papas y la miré. Vi ese brillo en sus ojos, esa luz de esperanza, y sentí una punzada de preocupación en el pecho. Porque yo ya tenía 5 años de casada. Ya había aprendido que las promesas de los hombres muchas veces son solo palabras hermosas que se las lleva el viento. ¿Y tus papás qué dicen?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todavía no les he dicho nada, respondió Luz Marina, bajando la voz. Pero cuando lo haga, cuando vean lo bueno que es Roberto, lo trabajador que es, estoy segura de que lo van a aceptar. Yo no dije nada más en ese momento. Solo seguí pelando papas, pero por dentro rezaba para que mi hermana tuviera razón, para que ese Roberto fuera realmente el hombre bueno que ella creía que era. Pero algo en mi estómago, una intuición que con los años aprendí a nunca ignorar, me decía que las cosas no iban a terminar bien. Y tenía razón. 3 meses después, Luz Marina llegó a mi casa una tarde, justo cuando estaba preparando la cena para Ernesto. Llegó sin avisar, con los ojos rojos de tanto llorar y las manos temblando tanto que apenas podía sostener su bolsa. Yo estaba picando cebolla, y cuando escuché que tocaban la puerta con esa urgencia desesperada, dejé todo y corrí a abrir. ¡Ay, Cuco! Fue todo lo que pudo decir antes de desmoronarse en mis brazos, sollozando con tal fuerza que su cuerpo entero se sacudía. La metí a la casa rápidamente, antes de que los vecinos la vieran en ese estado. En nuestro pueblo, las apariencias lo eran todo, y una muchacha llorando en la calle era motivo de chismes durante semanas. La senté en el sofá y le traje un vaso de agua, que ella tomó con manos temblorosas. ¿Qué pasó, hermanita?, le pregunté, sentándome a su lado y tomándole las manos. ¿Qué te hizo ese Roberto? Luz Marina tardó varios minutos en poder hablar. Cuando finalmente lo hizo, las palabras salieron entrecortadas, ahogadas por el llanto. Estoy embarazada, Cuco, susurró, y su voz era tan bajita que apenas la escuché. De 3 meses. Y Roberto me dijo que no puede casarse conmigo, que él ya tiene una esposa en Guadalajara, una esposa y 2 hijos. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Apreté las manos de mi hermana con más fuerza, sin saber qué decir, porque ¿qué se dice en un momento así? En 1981, en nuestro pueblo católico y conservador, una muchacha embarazada sin esposo era la mayor vergüenza que podía caer sobre una familia. Era motivo de deshonra, de rechazo, de exclusión social. Las puertas se cerraban, las miradas se llenaban de desprecio, los chismes corrían como pólvora. Y mi hermana, mi Luz Marina preciosa, estaba enfrentando ese destino. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté, aunque mi mente ya estaba buscando soluciones, alternativas, formas de protegerla. No lo sé, respondió ella, llorando con más fuerza. Roberto se fue esta mañana.
Dejó el trabajo y se regresó a Guadalajara sin siquiera despedirse. Uno de sus compañeros me dio el recado. Me dijo que Roberto le había encargado decirme que lo sentía mucho, pero que él no podía dejar a su familia. ¿Te imaginas, Cuco? Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo él mismo. La abracé fuerte, sintiendo cómo su dolor se mezclaba con mi propia rabia. Rabia contra ese hombre cobarde que había usado a mi hermana y la había dejado en la peor situación posible. Rabia contra un mundo que juzgaba a las mujeres, pero nunca a los hombres que las dejaban en esa situación. Rabia contra la injusticia de todo. ¿Se lo has dicho a mamá y a papá?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Luz Marina negó con la cabeza, aterrorizada. No puedo, Cuco, no puedo. Papá me va a correr de la casa. Ya sabes cómo es. Ya sabes lo estricto que es. Y mamá se va a morir de la vergüenza. Y tenía razón. Mi padre, Dios lo tenga en su gloria, era un hombre bueno pero de principios muy rígidos. Para él, el honor de la familia lo era todo. Y esto sería un golpe devastador. Tengo que pensar, le dije a Luz Marina. Dame unos días para pensar. Mientras tanto, quédate aquí conmigo. Le diré a mamá que te quedas porque quieres ayudarme con las labores de la casa. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora. Durante las siguientes semanas, Luz Marina se quedó en mi casa. Ernesto, mi esposo, era un hombre bueno y comprensivo, y aunque no le conté toda la verdad al principio, entendió que mi hermana necesitaba un lugar donde quedarse. Por las noches, cuando él ya estaba dormido, Luz Marina y yo nos quedábamos despiertas hasta muy tarde, hablando en susurros en la cocina, tomando té de manzanilla, buscando soluciones que parecían no existir. Podría irme lejos, decía Luz Marina, a la Ciudad de México o a Monterrey. Podría tener al bebé allá y darlo en adopción. Nadie del pueblo tendría que saberlo. ¿Y dejarías a tu hijo?, le preguntaba yo, sabiendo la respuesta. Luz Marina se llevaba las manos al vientre, todavía plano pero que pronto empezaría a crecer, y negaba con la cabeza. No sé si podría, Cuco. Ya lo siento moverse, ¿sabes? Todavía es muy chiquito, pero yo lo siento. Es mi bebé, es parte de mí. Yo también me había quedado embarazada ese año, casi al mismo tiempo que Luz Marina. Tenía 4 meses de gestación cuando ella llegó a mi casa con su noticia, pero mi embarazo era motivo de celebración, mientras que el de ella era motivo de vergüenza. Y esa injusticia me dolía tanto como si fuera yo quien la estuviera viviendo. Fue Hortensia, nuestra hermana mayor, quien propuso la solución. O más bien, la propuso su esposo, Mauricio, que era un hombre práctico y de soluciones rápidas, aunque no siempre las más humanas. Hortensia vino a visitarme una tarde y le conté la situación de Luz Marina. Vi cómo su rostro se transformaba, cómo pasaba de la sorpresa a la preocupación y finalmente a esa expresión dura que significaba que estaba pensando en cómo resolver un problema. Mauricio dice que hay una manera de solucionar esto, me dijo Hortensia en voz baja, después de asegurarse de que Luz Marina no estaba cerca para escucharnos. Una manera de que nadie en el pueblo tenga que saber lo que pasó. ¿Cuál?, le pregunté, aferrándome a cualquier esperanza. Hortensia tomó aire profundo antes de hablar. Tú también estás embarazada, Cuco. ¿Qué pasaría si tú y Luz Marina se fueran a otro pueblo durante los próximos meses? Un lugar donde nadie las conozca. Y cuando llegue el momento del parto, podrían tener a sus bebés en el mismo lugar. Y luego hizo una pausa, como si le costara trabajo decir las siguientes palabras. Luego podrías regresar al pueblo con 2 bebés. Podrías decir que tuviste gemelos. Me quedé helada, tratando de procesar lo que Hortensia estaba sugiriendo. ¿Estás diciendo que yo me haga pasar por la madre del bebé de Luz Marina? Es la única manera de salvar su honor, respondió Hortensia, y el honor de toda la familia. Piénsalo, Cuco. Si Luz Marina regresa al pueblo con un bebé y sin esposo, nunca se podrá casar. Nadie la va a querer. Va a vivir señalada toda su vida. Pero si tú que ya estás casada, tú que ya tienes una familia establecida, si tú dices que tuviste gemelos,
Nadie va a dudar. Y el bebé de Luz Marina tendría un hogar, un nombre, una familia. ¿Y Luz Marina?, pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. ¿Ella simplemente va a tener que fingir que no es su hijo? Será su sobrino, dijo Hortensia. Podrá verlo crecer, estar en su vida, solo que no como su madre. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Le conté el plan a Luz Marina esa misma noche. Estábamos sentadas en la cocina con solo la luz de una veladora iluminando nuestros rostros. Afuera llovía, y el sonido de las gotas golpeando el techo de lámina era constante, persistente, como si el cielo mismo estuviera llorando por lo que estábamos a punto de decidir. Cuando terminé de explicarle el plan, Luz Marina se quedó en silencio durante largos minutos. Vi cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas, cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa. ¿Y tú harías eso por mí?, me preguntó finalmente, con voz quebrada. ¿Criarías a mi hijo como si fuera tuyo? Lo cuidaría como si fuera mío, le respondí tomando sus manos entre las mías. Lo amaría como si fuera mío. Nunca le faltaría nada, te lo prometo. Y tú podrías estar en su vida. Serías su tía. Podrías verlo todos los días si quisieras. Pero no serías su madre, susurró Luz Marina. No podría abrazarlo y decirle que soy su mamá. No podría arrullarlo en las noches cuando llore. No podría ser quien lo consuele cuando esté triste. Serías tú quien hiciera todo eso. Lo sé, dije, y yo también estaba llorando ahora. Lo sé, hermanita, y no te voy a mentir diciéndote que esto será fácil. Va a ser lo más difícil que jamás hayas hecho. Pero piensa en tu bebé. Piensa en el futuro que podría tener. Con un padre, con una familia, con un nombre limpio y sin cargar con el estigma de ser hijo de madre soltera. Luz Marina cerró los ojos y pude ver cómo luchaba consigo misma, cómo su corazón de madre peleaba contra la razón, contra la realidad cruel de nuestro tiempo y nuestro lugar. Y cuando finalmente abrió los ojos y me miró, vi en ellos una resignación desgarradora. «Está bien», dijo con voz tan baja que apenas la escuché. «Lo haremos. Por mi bebé. Para darle una vida mejor de la que yo podría darle». Y así comenzó la mentira más grande de mi vida. La mentira que guardaría durante más de 40 años. La mentira que protegería con todo mi ser, creyendo que estaba haciendo lo correcto, que estaba salvando a mi hermana y a su bebé de una vida de rechazo y señalamientos. Al mes siguiente, Ernesto y yo, junto con Luz Marina, nos mudamos temporalmente a León, una ciudad lo suficientemente lejos de nuestro pueblo como para que nadie nos conociera. Le dijimos a mis padres y a todos en el pueblo que el doctor me había recomendado estar cerca de un hospital más grande porque mi embarazo tenía complicaciones. No era una mentira completa. Yo había tenido algunos sangrados al principio. Así que todos creyeron la historia sin cuestionar. Rentamos una casita pequeña en las afueras de León. Durante esos meses, mientras nuestros vientres crecían al mismo ritmo, Luz Marina y yo vivimos en una especie de burbuja extraña. Éramos 2 hermanas embarazadas, preparándonos para ser madres, pero solo una de nosotras podría reconocer públicamente a su bebé. La otra tendría que guardar silencio, tragarse su dolor, pretender que el hijo de su vientre era en realidad su sobrino. Recuerdo esos meses con una mezcla de ternura y tristeza. Por las tardes, Luz Marina y yo nos sentábamos juntas, tejiendo ropita para los bebés. Yo tejía en color azul, convencida de que tendría un niño. Y Luz Marina tejía en color amarillo, porque no sabíamos qué sería. Hablábamos de nombres, de sueños, de cómo serían nuestros hijos cuando crecieran. «Yo creo que mi bebé va a ser niña», decía Luz Marina, acariciando su vientre con esa ternura infinita que solo las madres tienen. «Y va a ser fuerte, Cuco. Va a ser una mujer que no se deja, que lucha por sus sueños. No como yo. Tú eres fuerte», le decía yo. «Estás haciendo lo más difícil que puede hacer una madre, renunciar a tu derecho de ser llamada mamá para darle a tu hija una vida mejor». Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. El trabajo de parto llegó con solo 2 días de diferencia. Yo di a luz primero, un martes por la mañana,
y tal como había presentido, tuve un niño. Lo llamamos Ernesto, como su padre. Era hermoso, con los ojos de su papá y mi nariz respingada. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, sentí ese amor inmenso e instantáneo que te transforma por completo. 2 días después, el jueves en la madrugada, Luz Marina empezó con las contracciones. Yo todavía estaba en el hospital, recuperándome, cuando la enfermera la llevó a la sala de parto. No pude estar con ella. En ese tiempo no dejaban que nadie más que los doctores estuvieran presentes. Así que me quedé sola en mi cuarto, con Ernestito durmiendo en la cunita al lado de mi cama, rezando para que todo saliera bien con Luz Marina. Cuando escuché el llanto de un bebé venir desde la sala de partos, supe que había nacido. Poco después, una enfermera entró a mi cuarto cargando un bulto envuelto en cobijas rosadas. «Señora Refugio», me dijo, «su hermana tuvo una niña. Es usted quien se hará cargo, ¿verdad?» «Sí», respondí, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Yo tendré a ambos bebés». La enfermera me entregó a la bebé, y cuando la vi por primera vez, se me cortó la respiración. Era hermosa. Tenía un mechón de cabello negro, los deditos más pequeños que había visto, y cuando abrió los ojos por un segundo, vi que eran del mismo color café claro que los de Luz Marina. Era su viva imagen. «¿Cómo le van a poner?», preguntó la enfermera, preparando los papeles del registro. «Gabriela», dije, recordando que ese era el nombre que Luz Marina había elegido semanas atrás. «Se llamará Gabriela», la enfermera escribió en los documentos, y cuando me los dio para firmar, leí: «Madre, Refugio Morales de González, padre, Ernesto González Ramírez». Una mentira oficial, registrada en tinta y papel. El acta de nacimiento decía que Gabriela era mi hija, gemela de Ernesto, y así se convertiría en la verdad legal, aunque no fuera la verdad de sangre. Luz Marina me pidió verla solo una vez, antes de que saliéramos del hospital. Entró a mi cuarto, cojeando todavía del parto, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se acercó a la cuna donde dormía Gabriela y se quedó ahí parada, mirándola con una expresión que nunca podré olvidar. Era amor puro mezclado con un dolor tan profundo que me partía el corazón solo de verlo. ¿Puedo cargarla?», me preguntó con voz temblorosa. «Claro que sí», le dije, aunque por dentro sentía que estábamos cometiendo una crueldad terrible. Luz Marina levantó a Gabriela con manos temblorosas y la acercó a su pecho. La bebé se acomodó inmediatamente, como si reconociera el latido del corazón de su verdadera madre. Luz Marina cerró los ojos y empezó a mecerla suavemente, tarareando una canción de cuna que nuestra madre nos cantaba cuando éramos niñas. «Mi niña preciosa», susurró Luz Marina, y las lágrimas caían por sus mejillas y aterrizaban en la cobijita de Gabriela. «Mi amor, mi vida, perdóname por no poder ser tu mamá. Perdóname por tener que dejarte ir. Pero te prometo que siempre voy a estar cerca. Siempre voy a cuidarte, aunque sea desde lejos, aunque sea solo como tu tía». Yo también estaba llorando, sentada en la cama del hospital, viendo esa escena que jamás debería estar sucediendo. Viendo a mi hermana despedirse de su hija sin realmente despedirse, porque seguiría viéndola toda su vida, pero nunca podría decirle la verdad. Después de varios minutos, Luz Marina me devolvió a Gabriela. Me la entregó con tanto cuidado como si fuera lo más frágil del mundo. «Cuídala mucho, Cuco», me dijo. «Quiérela como yo la querría si pudiera. Y cuando sea grande, cuando sea una mujer hecha y derecha, tal vez entonces puedas contarle la verdad. Tal vez entonces pueda entender por qué hicimos esto». «Te lo prometo», le dije, aunque en ese momento no sabía que nunca cumpliría esa promesa, que el tiempo pasaría y pasaría, y el miedo a lastimarla me impediría contarle la verdad hasta que ya fuera demasiado tarde. Regresamos al pueblo 3 semanas después. Yo, Ernesto y 2 bebés. Le dijimos a todos que habían sido gemelos, que Gabriela había sido una sorpresa que el doctor no había detectado en los chequeos anteriores. Era una mentira,
pero en ese tiempo no había tantos ultrasonidos ni tecnología como ahora, así que todos lo creyeron. Mis padres estaban felices, mis vecinos me felicitaban, y Luz Marina se convirtió en la tía soltera que venía a visitarnos todos los días, que ayudaba con los bebés, que los cargaba y los arrullaba y los amaba desde la distancia obligada de una mentira. Los años pasaron. Gabriela y Ernestito crecieron juntos, inseparables como solo pueden serlo los gemelos, o al menos como solo pueden serlo los niños que creen que son gemelos. Yo los crié a ambos con el mismo amor, sin diferencias. Ernesto, mi esposo, también amaba a Gabriela como a su propia hija. Él era el único, además de Luz Marina, Hortensia y yo, que conocía la verdad, pero nunca la hablamos. Era como si al no decirla en voz alta, pudiéramos pretender que no existía. Luz Marina siguió viviendo en el pueblo. Nunca se casó. Nunca tuvo más hijos. Se dedicó a trabajar en la farmacia del pueblo y a venir a mi casa cada tarde después del trabajo. Gabriela la adoraba. Siempre decía que su tía Luz Marina era su persona favorita en todo el mundo, después de mí y de su papá. Tía Luz Marina, ¿por qué nunca te casaste?, le preguntó Gabriela una vez, cuando tenía como 10 años. Estábamos las tres en la cocina preparando tamales para la Navidad. Yo sentí como el corazón se me detenía un segundo al escuchar la pregunta. Miré a Luz Marina y vi cómo se le nublaba la mirada por un instante. «Porque nunca encontré al hombre correcto, mi amor», respondió Luz Marina, acariciando el cabello de Gabriela. «Y además, ¿para qué necesito casarme si ya tengo a los sobrinos más hermosos del mundo? Ustedes son como mis propios hijos». Gabriela le sonrió y le dio un abrazo. Yo tuve que voltear hacia la estufa para que no vieran las lágrimas que se me habían acumulado en los ojos, porque sabía la verdad detrás de esas palabras. Luz Marina no se había casado porque todo su amor, toda su vida, estaba dedicada a esa niña que era su hija, pero que no podía llamar así. Y lo que escuché después me heló la sangre. Cuando Gabriela tenía 15 años, empezó a hacer preguntas. Preguntas que yo temía pero que sabía que eventualmente llegarían. «Mamá, ¿por qué Ernestito y yo somos tan diferentes?», me preguntó una tarde mientras lavábamos los platos después de la comida. «¿Diferentes cómo, mi amor?», le pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Pues, él se parece mucho a papá y a ti, tiene tus ojos, tu sonrisa. Y yo no me parezco a nadie de la familia. Bueno, excepto a la tía Luz Marina. Todo el mundo dice que ella y yo somos idénticas». Sentí cómo se me secaba la boca. Traté de mantener la voz casual, despreocupada. «Esas cosas pasan, hija. Los genes son curiosos. A veces sacas el parecido de los abuelos o de algún familiar lejano. Tu abuela Carmela, mi mamá, dice que tú eres igualita a mi tía Rosa, la hermana de mi mamá que murió antes de que tú nacieras». Gabriela pareció aceptar la explicación en ese momento, pero yo vi en sus ojos que la pregunta seguía ahí, sin responder completamente. Y conforme los años pasaron, las preguntas se volvieron más frecuentes. ¿Por qué su tipo de sangre era diferente al mío y al de su padre? ¿Por qué ella tenía esa marca de nacimiento en forma de luna en el hombro que nadie más en la familia tenía? ¿Por qué sus manos eran exactamente iguales a las de la tía Luz Marina? Yo respondía con evasivas, con explicaciones a medias, con cambios de tema, y Luz Marina hacía lo mismo. Pero con cada pregunta, con cada duda de Gabriela, sentía cómo el peso del secreto se hacía más y más pesado. Ernestito murió cuando tenía 20 años. Un accidente de motocicleta en la carretera que va a Celaya. Fue tan repentino, tan inesperado, que todavía hoy, más de 20 años después, me cuesta trabajo creer que mi hijo ya no está. Gabriela quedó devastada. Era su gemelo, su otra mitad, o al menos eso creía ella. Perdió parte de sí misma ese día. Y luego, 3 años después, perdimos a Ernesto, mi esposo. La diabetes se lo fue llevando poco a poco, año tras año, hasta que su corazón ya no pudo más. Quedamos Gabriela y yo solas. Bueno, y Luz Marina, que seguía siendo nuestra constante, nuestra compañía de todos los días.
Gabriela se casó a los 25 con un muchacho bueno llamado Jorge. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Parecía feliz, parecía haber encontrado su lugar en el mundo. Y yo seguía cargando con el secreto, diciéndome que ya no tenía sentido contarlo, que solo causaría dolor innecesario. Hasta que mi hermana Hortensia murió hace 3 años, a los 72 años de edad. Murió en paz, rodeada de sus hijos y nietos. Gabriela estuvo conmigo en el funeral, ayudándome con todos los arreglos, acompañándome en mi dolor. Después del entierro, fuimos a la casa de Hortensia para empezar a revisar sus cosas. «Mamá, ¿quieres que revise las cajas que están en el cuarto de atrás?», me preguntó Gabriela. «Las de las fotos y documentos viejos». Debí haber dicho que no. Debí haber ido yo misma. Pero estaba tan cansada, tan sumida en mi dolor por la muerte de mi hermana, que solo asentí. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Gabriela encontró la caja que Hortensia había guardado durante todos estos años. La caja con las fotografías viejas, las cartas, los documentos. Y entre todo eso, encontró la foto de Luz Marina cargando a un bebé, a ella, en el patio de la casa de mis padres. La foto tomada semanas después de que naciera, cuando todavía estábamos en León y fuimos de visita al pueblo por primera vez. No me di cuenta de lo que había encontrado hasta que llegamos a mi casa esa tarde. Gabriela estaba callada en el carro, extrañamente silenciosa. Cuando le pregunté si estaba bien, solo asintió, pero no me miró a los ojos. Y 2 días después vino a mi casa con la fotografía en la mano y me hizo la pregunta que cambiaría todo. «¿Quién es esta mujer que me carga en brazos, mamá? ¿Y por qué tiene mi misma cara?». Y así regresamos al principio de esta historia, a ese momento en que toda la verdad que había guardado durante 42 años salió a la luz. A ese momento en que tuve que contarle a mi hija, a la niña que había criado como mía, que había amado como mía, que siempre sería mía en mi corazón, que no era realmente mi hija de sangre. «Siéntate, por favor, Gabriela», le dije de nuevo, y esta vez mi voz era tan cansada, tan derrotada, que ella obedeció. Se sentó en la silla de la cocina, con la fotografía todavía en la mano, y me miró con esos ojos llenos de dolor y confusión. Yo me senté frente a ella, y con voz temblorosa le conté todo. Le conté sobre Roberto, el hombre que engañó a Luz Marina. Le conté sobre el embarazo, sobre el plan que hicimos para salvar el honor de la familia. Le conté sobre los meses en León, sobre los 2 partos, sobre cómo su acta de nacimiento decía que yo era su madre cuando en realidad era Luz Marina. Con cada palabra que salía de mi boca, veía cómo el mundo de Gabriela se desmoronaba, cómo sus certezas, su identidad, todo lo que creía saber sobre sí misma se convertía en polvo. Y cuando terminé de contar, cuando ya no quedaban más palabras, nos quedamos en silencio. Un silencio tan pesado que parecía tener vida propia. «Entonces», dijo Gabriela finalmente, y su voz sonaba hueca, vacía. «Entonces tú no eres mi madre. La tía Luz Marina es mi madre. Y Ernestito no era mi gemelo, era mi primo». «En sangre, sí», respondí, y las lágrimas corrían por mi rostro. «Pero en todo lo demás, yo soy tu madre, Gabriela. Yo te cargué en brazos cuando llorabas. Yo te cambié los pañales. Yo te di de comer. Yo te cuidé cuando estabas enferma. Yo te llevé a la escuela. Yo te consolé cuando te rompieron el corazón por primera vez. Yo estuve ahí en cada momento importante de tu vida. La sangre no lo es todo, mi amor. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar». Gabriela se levantó de la silla bruscamente, tirándola al suelo con un ruido seco. Sus manos temblaban, su respiración era agitada. «¿La sangre no lo es todo?», gritó, y su voz llenó toda la cocina. «Me mentiste toda mi vida. Todas ustedes me mintieron. La tía Luz Marina me miraba todos los días y nunca me dijo la verdad. Me cargaba, me abrazaba, me decía que me amaba, y todo el tiempo sabía que era mi madre y no mi tía. Lo hicimos para protegerte», traté de explicar, pero mi voz se quebraba.
En ese tiempo, hija, si hubiéramos dicho la verdad, tú hubieras cargado con un estigma toda tu vida. La gente te hubiera señalado, te hubiera rechazado. No hubieras podido casarte bien. No hubieras tenido las mismas oportunidades. No te correspondía a ti decidir eso, gritó Gabriela. Era mi vida, mi identidad. Tenía derecho a saber la verdad. Tenías 3 días de nacida cuando decidimos esto, le dije, llorando también. No podías decidir. Y después el tiempo pasó tan rápido. Pensé que ya no tenía sentido contártelo. Pensé que solo causaría dolor. ¿Y esto no causa dolor?, preguntó Gabriela, señalando la fotografía. ¿Enterarme así, por accidente, a los 42 años de edad? ¿Descubrir que toda mi vida ha sido una mentira? Tu vida no ha sido una mentira, le dije, tratando de acercarme a ella, pero Gabriela retrocedió de nuevo. Tu vida ha sido real. Tu familia ha sido real. El amor que te hemos tenido ha sido real. Solo que las personas en los roles no eran las que tú pensabas. Gabriela negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Quiero hablar con ella, dijo. Quiero hablar con la tía, con Luz Marina, con mi madre. La forma en que pronunció madre sonaba extraña, como si la palabra no le quedara bien en la boca. ¿Dónde está? Está en su casa, respondí. Pero Gabriela, por favor, piénsalo antes de ir. Ella también ha sufrido todo este tiempo. Ella decidió mentirme, interrumpió Gabriela. Ustedes dos decidieron mentirme, y ahora quiero escuchar la verdad de su boca. Y con eso, Gabriela tomó su bolsa y salió de mi casa dando un portazo. Me quedé sola en la cocina, con la fotografía sobre la mesa y el olor del mole que se había quemado porque lo había dejado en el fuego todo este tiempo. Me dejé caer en la silla y lloré como no había llorado desde el día en que enterramos a Ernesto. Esa noche, llamé a Luz Marina para advertirle que Gabriela iba en camino. Cuando contestó el teléfono, su voz ya sonaba asustada. Ya llegó, Cuco, me dijo. Gabriela ya está aquí. Y está muy enojada. Tengo que colgar. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta en el sofá, esperando, sin saber qué estaba pasando en casa de Luz Marina, tratando de imaginar qué se estaban diciendo mi hija y su verdadera madre, rezando para que de alguna manera, de alguna forma, esto tuviera un final que no fuera doloroso. Pero cuando pensé que ya no podía doler más, Gabriela no vino a verme durante 2 semanas. No contestaba mis llamadas, no respondía a mis mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida. Jorge, su esposo, me llamó una vez para decirme que Gabriela estaba bien, que solo necesitaba tiempo para procesar todo, pero que estaba muy herida, muy confundida, muy enojada. Dice que no sabe quién es, me contó Jorge, que durante toda su vida creyó que era una persona, y ahora resulta que es otra completamente diferente. Dice que Ernestito no era su gemelo, que toda esa conexión especial que sintió cuando él murió ahora le parece falsa. Dice que no sabe si puede perdonarlas a ti y a Luz Marina por esto. Esas palabras me partieron el corazón en pedazos, porque entendía su dolor, entendía su rabia, pero también sabía que lo que habíamos hecho había sido con las mejores intenciones. Habíamos actuado con el conocimiento y las circunstancias de nuestro tiempo, pero eso no hacía que el dolor de Gabriela fuera menos real. Luz Marina también estaba destrozada. La fui a ver a su casa y la encontré sentada en su mecedora, mirando al vacío. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, las manos temblorosas. Me gritó, Cuco, me dijo con voz quebrada. Me gritó cosas terribles. Me dijo que cómo me atrevía a mirarla a los ojos todos estos años, sabiendo que era su madre. Me dijo que la había traicionado de la peor manera posible. Y cuando traté de explicarle, cuando traté de decirle que lo hice por amor, que renuncié a ella para darle una vida mejor, me dijo que no quería escuchar mis excusas, que lo único que veía era el egoísmo de todas nosotras al decidir por ella. ¿Y qué más te dijo?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Luz Marina me miró con los ojos llenos de lágrimas.
me dijo, nunca te voy a perdonar, ni a ti ni a mí, a refugio. Nunca. Y luego se fue, y no he vuelto a saber de ella. Esas palabras eran las mismas que Gabriela me había dicho a mí. Nunca te voy a perdonar. Y lo decía en serio. Lo podía escuchar en su tono, en la firmeza de su voz, en la frialdad de su mirada. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Los meses pasaron lentamente, cada día más pesado que el anterior. Gabriela seguía sin hablarme. De vez en cuando, Jorge me daba noticias de ella y de mis nietos. Me decía que los niños preguntaban por mí, que no entendían por qué la abuela ya no los visitaba. Eso me dolía casi tanto como la ausencia de Gabriela. Luz Marina se enfermó. Empezó con una tos persistente que no se le quitaba. Después vinieron los dolores en el pecho, la dificultad para respirar. Cuando finalmente fue al doctor, el diagnóstico fue devastador. Cáncer de pulmón. Avanzado. Los doctores le dieron 6 meses, tal vez 1 año si tenía suerte y respondía bien al tratamiento. Le dije a Jorge que necesitaba que Gabriela lo supiera, que su madre biológica estaba muriendo y que si no venía pronto, tal vez no tendría oportunidad de despedirse. Jorge me prometió que hablaría con ella, pero Gabriela no vino, no llamó, no dio señales de vida, y yo me encontraba entre 2 amores imposibles, mi hermana que estaba muriendo y mi hija que se negaba a verme a cualquiera de las 2. Luz Marina empeoró rápidamente. El cáncer la consumía día a día. En 4 meses, pasó de ser una mujer todavía relativamente joven y vital a una sombra de sí misma. Yo la cuidaba todos los días, la llevaba a sus quimioterapias, le preparaba comidas que apenas podía comer. Me quedaba con ella en las noches cuando el dolor era tan fuerte que no la dejaba dormir. Una noche, cuando Luz Marina ya estaba muy débil, me tomó de la mano con esa fuerza que solo da la desesperación. «Cuco», me dijo, y su voz era apenas un susurro. «Necesito que le des algo a Gabriela. Por favor, cuando yo ya no esté». «No digas eso», le pedí, aunque sabíamos las 2 que el final estaba cerca. «Todavía tienes tiempo». «No», respondió Luz Marina, y una lágrima rodó por su mejilla. «No tengo tiempo. Los doctores me dieron 2 semanas, tal vez menos, y yo necesito que Gabriela sepa cuánto la amé, cuánto la sigo amando, aunque ella me odie, aunque nunca me perdone». «Ella no te odia», le dije, aunque no estaba segura si era verdad. «Sí me odia», respondió Luz Marina. «Y tiene derecho. Pero igual necesita saber la verdad completa. No solo nuestra versión, también la suya, también la de su padre». «¿De Roberto?», pregunté sorprendida. «Pensé que nunca más supiste de él». Luz Marina negó con la cabeza débilmente. «Yo también lo pensé. Pero hace 20 años él me encontró. Vino al pueblo, me buscó. Estaba viejo, enfermo, lleno de remordimientos. Su esposa había muerto, sus hijos se habían alejado de él. Estaba solo y quería saber de Gabriela. Quería saber si yo la había tenido, si estaba bien, si era feliz. Me quedé helada. Luz Marina nunca me había contado esto. «¿Y qué le dijiste?» Le dije la verdad, que Gabriela estaba viva, que era una mujer hermosa y feliz, que tenía una familia. Pero no le dije dónde estaba. No le di detalles, porque tenía miedo de que él apareciera y arruinara todo. Él me entendió. Lloró. Me pidió perdón. Y luego me dio esto. Luz Marina sacó de debajo de su almohada un sobre amarillento. Me lo dio con manos temblorosas. «Es una carta», me explicó. «Una carta que Roberto escribió para Gabriela antes de morir. Murió 6 meses después de esa visita. En la carta le explica todo. Por qué hizo lo que hizo. Cómo se arrepintió toda su vida. Cómo quiso buscarla pero nunca tuvo el valor. Yo nunca se la di a Gabriela porque estaba todo bien. Porque pensé que era mejor que nunca supiera de él. Pero ahora que ya lo sabe todo, tal vez esta carta la ayude a entender, a perdonarnos, o al menos a hacer las paces con su historia». Tomé el sobre con manos temblorosas. Era pesado, lleno de hojas escritas con letra temblorosa. «Dásela cuando yo ya no esté», me pidió Luz Marina.
Dile que la amé desde el primer momento en que supe que estaba en mi vientre. Dile que renunciar a ella fue lo más difícil que hice en mi vida. Dile que cada vez que la vi crecer, cada vez que la abracé como su tía, mi corazón se partía un poco porque quería gritarle la verdad, pero sabía que no podía. Dile que fui cobarde, que debía haber luchado por quedarme con ella, sin importar lo que dijera el pueblo, sin importar los señalamientos. Dile que si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente. Pero que aún así, aún con todo el dolor que causó, no me arrepiento de haberle dado la oportunidad de tener una familia, un padre, una vida normal. Díselo, Cuco, por favor. Se lo diré, le prometí, llorando. Te lo juro. Luz Marina murió 3 días después. En paz, dicen, aunque yo no sé cómo puede uno morir en paz cuando le queda tanto por decir, tanto por resolver. Organicé el funeral con el corazón roto, esperando hasta el último momento que Gabriela apareciera. Pero no vino, ni al velorio ni al entierro. Me quedé sola despidiendo a mi hermana, preguntándome cómo era posible que hubiéramos llegado a esto. Después del entierro, guardé la carta de Roberto junto con algunas otras cosas de Luz Marina. Durante semanas no supe qué hacer. ¿Debía buscar a Gabriela y dársela? ¿Debía esperar a que ella viniera a mí? ¿Tenía siquiera derecho de interferir en su vida después de todo lo que había pasado? Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. 2 meses después de la muerte de Luz Marina, recibí una llamada de Jorge. Su voz sonaba extraña, tensa. Refugio, necesito que vengas al hospital, me dijo. Gabriela tuvo un accidente. No es grave, pero necesita verte. Mi corazón casi se detiene. Tomé mi bolsa y salí corriendo de la casa sin siquiera cerrar bien la puerta. En el taxi rezaba una y otra vez. Por favor, Dios, que esté bien. Por favor, que esté bien. Cuando llegué al hospital, Jorge me estaba esperando en la entrada. ¿Qué pasó?, le pregunté agarrándolo del brazo. ¿Cómo está? ¿Está bien?, me aseguró. Fue un choque en el carro, pero no fue tan fuerte. Tiene algunas contusiones, nada grave, pero Refugio, ella está muy alterada, sigue pidiendo por su mamá, sigue pidiendo por ti. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Después de 3 meses sin saber de ella, después de creer que la había perdido para siempre, Gabriela me estaba pidiendo, me necesitaba. Jorge me llevó a su cuarto. Cuando abrió la puerta y entré, vi a Gabriela acostada en la cama del hospital. Tenía un vendaje en la frente, algunos moretones en los brazos, pero por lo demás se veía bien. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Mamá», dijo, y esa palabra sonó como la cosa más hermosa que había escuchado en meses. Corrí a su lado y la abracé con cuidado, tratando de no lastimarla. Ella se aferró a mí con fuerza, llorando en mi hombro. «Lo siento», sollozaba. «Lo siento tanto, mamá. He sido tan tonta, he estado tan enojada que no me di cuenta de lo que realmente importa». «Shh», le dije, acariciando su cabello como hacía cuando era niña. «Está bien, mi amor, está bien». «No está bien», respondió Gabriela, separándose un poco para mirarme a los ojos. «La tía Luz Marina murió y yo ni siquiera fui a su funeral. Ella era mi madre biológica y yo la dejé morir sola porque estaba demasiado enojada para perdonar. ¿Cómo voy a vivir con eso, mamá? ¿Cómo?» «Ella sabía que la amabas», le dije. «Siempre lo supo, y entendía tu dolor, tu rabia. No te guardaba rencor». «¿Cómo puedes estar tan segura?» Saqué el sobre que había estado cargando en mi bolsa desde hace semanas, esperando el momento correcto para dárselo. «Porque antes de morir, me dio esto para ti», le dije, entregándole el sobre. «Es una carta. De tu padre biológico, Roberto». Gabriela tomó el sobre con manos temblorosas. Miró la letra en el sobre, su nombre escrito con trazo irregular. ¿Mi padre?», susurró. «Él buscó a Luz Marina hace años», le expliqué. «Estaba arrepentido. Quería saber de ti. Luz Marina nunca te lo dijo porque tenía miedo de alterar tu vida,
pero él escribió esto para ti antes de morir. Léela. Cuando estés lista. Gabriela apretó el sobre contra su pecho y siguió llorando. Yo me quedé a su lado, sosteniéndole la mano, dándole el consuelo que solo una madre puede dar, porque eso es lo que yo era. No importaba la sangre, no importaba el acta de nacimiento. Yo era su madre porque había estado ahí en cada momento de su vida, y seguiría estando ahí. Jamás sospeché que detrás de todo aquello, esa noche, después de que Gabriela se durmió, me quedé sentada en la silla junto a su cama, velando su sueño como había hecho tantas veces cuando era bebé. Jorge se había ido a casa a estar con los niños, prometiendo volver por la mañana. La habitación del hospital estaba en silencio, solo interrumpido por el pitido constante de los monitores y el ruido de los pasos de las enfermeras en el pasillo. Me puse a pensar en todo lo que había pasado, en las decisiones que tomamos Luz Marina y yo hace tantos años, en cómo una sola elección puede afectar el curso de tantas vidas. Me pregunté si habíamos hecho lo correcto, si proteger a Gabriela del estigma de ser hija de madre soltera valía la pena todo el dolor que eventualmente causó. No tenía respuesta. Tal vez nunca la tendría, porque la vida no es blanca o negra, sino una infinidad de grises complicados y dolorosos. Gabriela leyó la carta de Roberto al día siguiente. Me pidió que me quedara con ella mientras lo hacía. Temblaba mientras abría el sobre, sacaba las hojas amarillentas y comenzaba a leer. Yo no leí la carta. Sentía que eso era algo entre ella y su padre biológico. Pero vi cómo su expresión cambiaba mientras sus ojos recorrían las palabras. Lloró mucho, y cuando terminó, dobló las hojas con cuidado y las guardó de nuevo en el sobre. Era joven y tonto, me dijo Gabriela. Eso es lo que dice, que era joven y tonto y cobarde, que se dejó llevar por el miedo a perder a su familia en Guadalajara, que pensó que podía tener ambas cosas, su vida allá y su romance con Luz Marina, que cuando se dio cuenta de las consecuencias de sus actos, ya era demasiado tarde, que se arrepintió cada día de su vida, que se preguntaba cómo sería yo, si me parecía a él, si era feliz, que me amaba sin conocerme, y que estaba orgulloso de que Luz Marina hubiera sido tan fuerte como para darme una oportunidad de tener una vida mejor. ¿Y cómo te hace sentir eso?, le pregunté suavemente. Gabriela se quedó pensando un momento. No lo sé, respondió honestamente. Parte de mí sigue enojada con él, con ustedes, con toda la situación. Pero otra parte empieza a entender. Empiezo a ver que todos eran personas haciendo lo mejor que podían con las circunstancias que tenían. Que vivían en un tiempo diferente, con reglas diferentes, que tal vez, solo tal vez, sí lo hicieron por amor y no por egoísmo. Luz Marina te amó con todo su ser, le dije, y mi voz se quebró. Cada día de su vida. Renunció a ti para que tuvieras lo que ella no podía darte. Una familia completa, un nombre limpio, oportunidades. Y yo te amé como si hubieras salido de mi propio cuerpo. Eres mi hija en todas las formas que importan. Y sé que cometimos errores. Sé que debimos haberte dicho la verdad hace mucho tiempo, pero por favor, créeme cuando te digo que todo, absolutamente todo, lo hicimos con amor. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Gabriela se acercó a mí y me abrazó. Un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que no podíamos expresar con palabras. Todavía me duele, me dijo en voz baja. Todavía siento que perdí algo que nunca podré recuperar. Perdí la oportunidad de conocer a mi verdadera madre como tal. Perdí años que pude haber pasado con ella sabiendo la verdad, y eso no se puede reparar. Lo sé, le dije, acariciando su espalda, y entiendo si nunca puedes perdonarnos completamente. Solo te pido que no dejes que esto te consuma, que no dejes que la rabia te quite la paz que mereces tener. Gabriela se separó y me miró a los ojos. No te voy a mentir y decirte que todo está bien, me dijo, porque no lo está. Todavía tengo mucho que procesar, mucho que entender. Pero no quiero perderte a ti también. Ya perdí a la tía Luz Marina.
a mi madre biológica. No quiero perder a la mujer que me crió, a la mujer que estuvo ahí en cada etapa de mi vida, a mi mamá. Y con esas palabras sentí como si un peso gigantesco se levantara de mis hombros. No era un perdón completo, no era un final feliz perfecto, pero era un comienzo. Era una puerta que se abría de nuevo entre nosotras. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta. Gabriela venía a visitarme los domingos de nuevo, como antes. Al principio, las visitas eran un poco tensas, un poco incómodas. Hablábamos con cuidado, evitando ciertos temas, midiendo nuestras palabras. Pero poco a poco, muy poco a poco, fuimos encontrando nuestro ritmo de nuevo. Hablamos mucho sobre Luz Marina. Gabriela quería saber todo: cómo era de niña, qué soñaba, cómo fue su romance con Roberto, cómo se sintió durante el embarazo, qué pensaba cuando la veía crecer. Yo le conté todo lo que pude recordar, cada detalle, cada momento. Y en esas conversaciones, Gabriela empezó a conocer a su madre biológica de una manera que no había podido cuando estaba viva. ¿Sabes qué es lo más triste?, me dijo Gabriela una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina. Que la tía Luz, que mi madre estuvo ahí todo el tiempo, cada cumpleaños, cada evento importante, cada momento difícil, estuvo ahí, y yo nunca supe que cuando me abrazaba, era una madre abrazando a su hija. Cuando me decía que me amaba, era algo diferente de lo que yo pensaba. Había tanto amor escondido en cada gesto, y yo nunca lo vi. «Pero lo sentiste», le dije. «Tal vez no sabías exactamente qué era, pero lo sentiste. Por eso ella era tu persona favorita. Por eso tenían esa conexión especial». Gabriela asintió, limpiándose las lágrimas. «Creo que una parte de mí siempre lo supo», confesó. «Una parte de mí siempre sintió que había algo más entre nosotras. Pero nunca dejé que ese pensamiento se formara completamente en mi mente porque parecía imposible. Porque, ¿cómo iba a ser posible que mi propia madre fingiera ser mi tía durante 40 años? Porque así eran las cosas en ese tiempo», le dije. «Porque el mundo era cruel con las mujeres que se salían de las normas. Y porque tu madre biológica, te amó lo suficiente como para hacer el sacrificio más grande que puede hacer una madre: dejarte ir para que pudieras tener una vida mejor». Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. «Ya entiendo por qué lo hicieron», me dijo Gabriela tomando mis manos entre las suyas. «No digo que esté de acuerdo, no digo que no me duela, pero entiendo que vivían en un mundo diferente, con reglas diferentes, con consecuencias diferentes. Y sé que ambas, tú y Luz Marina, hicieron lo que pensaron que era mejor para mí. Lo veo ahora, cuando miro a mis propios hijos. Haría cualquier cosa por protegerlos, incluso cosas que ellos podrían no entender o no estar de acuerdo. Así que aunque todavía me duele, aunque todavía hay días en que me enojo de nuevo, elijo perdonar. Elijo quedarme con el amor que me dieron en lugar de con el dolor que causaron». Lloré al escuchar esas palabras. Lloré de alivio, de gratitud, de amor, porque ese perdón, aunque no borraba lo que había pasado, nos daba la oportunidad de seguir adelante, de reconstruir nuestra relación sobre una base de verdad en lugar de mentiras. «Gracias», le dije, apretando sus manos. «Gracias, mi niña preciosa, y perdóname. Perdóname por no haber tenido el valor de decirte la verdad antes, por haberte robado la oportunidad de conocer a tu madre biológica como tal, por haber tomado esa decisión por ti sin preguntarte». «Ya está, mamá», respondió Gabriela, y por primera vez en meses vi una sonrisa genuina en su rostro. «Ya está, no podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo seguir hacia adelante». Todavía me duele recordar lo que escuché después. Un día, varios meses después de nuestra reconciliación, Gabriela llegó a mi casa con una caja grande. Cuando la abrió, vi que estaba llena de fotografías viejas, algunas que yo había visto y muchas otras que no conocía. «Las encontré en la casa de la tía Luz Marina», me explicó Gabriela. «Fui allá con Jorge. Su casa sigue como la dejó. Nadie ha querido tocar nada. Y encontré esto en su closet. Una caja completa de fotografías,
de mí, desde que era bebé hasta hace unos años. Hay cientos, mamá, cientos de fotos que ella tomó a escondidas o que guardó cuando ustedes las imprimían. Míralas, y empezó a sacarlas, una por una. Ahí estaba Gabriela de bebé, dormida en brazos de Luz Marina. Gabriela de 2 años, en el parque, con Luz Marina empujándola en el columpio. Gabriela en su primer día de escuela, con Luz Marina ajustándole el moño del uniforme. Gabriela en su graduación de secundaria, con Luz Marina aplaudiendo en el fondo. Gabriela el día de su boda, con Luz Marina viéndola con ojos llenos de lágrimas de felicidad. Y muchas, muchísimas más. Ella documentó toda mi vida, dijo Gabriela, con voz quebrada. En secreto. Guardó todos estos momentos. Y mira esto. Sacó un álbum viejo, de pastas de cuero gastadas. Cuando lo abrió, vi que estaba lleno de más fotografías, pero también de otros recuerdos. El primer mechón de cabello de Gabriela, la pulsera del hospital donde nació, su primera tarjeta del Día de las Madres, que había hecho en la escuela, pero que misteriosamente había perdido, y ahora sabíamos que Luz Marina la había guardado. Dibujos, boletas de calificaciones, programas de festivales escolares. Todo organizado cuidadosamente, con fechas y pequeñas notas escritas con la letra de Luz Marina. Leí algunas de las notas en voz alta. Hoy Gabriela dio sus primeros pasos. Mi corazón casi se sale del pecho de la emoción. Quise correr y cargarla, pero me quedé quieta porque Cuco estaba ahí. Pero por dentro, bailaba de alegría. Gabriela sacó 10 en su examen de matemáticas. Está tan orgullosa. Yo también lo estoy, más de lo que ella nunca sabrá. Hoy Gabriela me abrazó y me dijo, «Tía, te quiero mucho, eres mi persona favorita». No sabe cuánto necesitaba escuchar eso. No sabe que cada vez que me llama tía en lugar de mamá, algo se rompe dentro de mí. Pero también sé que esto fue lo correcto. Ella es feliz, y eso es lo único que importa. Gabriela se casó hoy. Se veía hermosa. Vi cómo Cuco la ayudaba a ponerse el vestido, cómo la abrazaba, cómo lloraba de felicidad. Y yo también lloré, pero por razones diferentes. Lloré porque debí ser yo quien la vistiera. Debí ser yo quien la entregara. Debí ser yo quien la viera convertirse en esposa desde el lugar de su madre. Pero estoy agradecida de haber estado ahí, de haber sido parte de su día especial, aunque sea solo como su tía. Para cuando terminé de leer, tanto Gabriela como yo estábamos llorando. Nunca dejó de ser mi madre, dijo Gabriela. Nunca. Aunque no podía decírmelo, aunque tenía que fingir, su corazón nunca dejó de ser el de mi madre. Nunca, confiré. Te amó con cada fibra de su ser desde el momento en que supo que existías. Y ese amor nunca necesitó un título para ser real. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Gabriela y yo pasamos toda esa tarde mirando las fotos, leyendo las notas de Luz Marina, llorando y riendo al mismo tiempo. Fue como si Luz Marina estuviera ahí con nosotras, contándonos su versión de la historia, su perspectiva del amor de madre que tuvo que ocultar durante toda una vida. ¿Sabes qué voy a hacer?, me dijo Gabriela cuando ya oscurecía. Voy a crear un altar, con las fotos de la tía Luz Marina, de mi mamá biológica. Voy a ponerlo en mi casa, junto al de mi papá Ernesto y el de Ernestito, y les voy a contar a mis hijos la verdad. No ahora, son todavía muy chiquitos. Pero cuando sean más grandes, cuando puedan entender, les voy a contar la historia completa, para que sepan que tuvieron 2 abuelas que los amaron, para que entiendan que el amor no siempre es simple, pero siempre vale la pena. Eso sería hermoso, le dije. Luz Marina estaría feliz de saber eso. Y tú, mamá, continuó Gabriela tomando mi mano, tú siempre serás mi mamá, la que me crió, la que me cuidó, la que estuvo ahí. Nada de lo que pasó cambia eso. ¿Está claro? Está claro, respondí, apretando su mano. Los años siguientes fueron los más dulces de mi vida. Gabriela y yo recuperamos nuestra relación, pero ahora era aún más fuerte porque estaba basada en la verdad. Ella venía a visitarme con sus hijos todos los domingos, y yo les contaba historias de cuando ella era niña, de su tía Luz Marina, de los viejos tiempos.
Sus hijos, mis nietos, crecieron escuchando la historia de su familia. Cuando tenían edad suficiente para entender, Gabriela les contó la verdad. Les explicó cómo la abuela Luz Marina era en realidad su bisabuela, pero que había tenido que fingir ser su tía abuela por las circunstancias de su tiempo. Los niños lo tomaron con la simpleza y aceptación que solo tienen los pequeños. «Entonces tuviste dos mamás», dijo mi nieto mayor un día. «Qué suerte, abuela Gaby. Algunas personas ni siquiera tienen una buena mamá, y tú tuviste dos que te amaban muchísimo». Y tenía razón. En su inocencia infantil había captado la esencia de todo. Gabriela había tenido dos madres que la amaron con todo lo que tenían, una que la crió día a día y otra que la amó en secreto, guardando cada momento en su corazón como un tesoro. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Hace 6 meses me enfermé. Nada grave, solo una neumonía que me tuvo en cama varias semanas. Gabriela venía todos los días a cuidarme, a prepararme té, a asegurarse de que tomara mis medicinas. Jorge traía a los niños para que me hicieran compañía. Me sentía amada, cuidada, parte de una familia que me necesitaba. Una tarde, mientras Gabriela me ayudaba a cambiarme para dormir, me dijo: «Sabes, mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó, y me he dado cuenta de algo importante». «¿Qué cosa, mi amor?», le pregunté, acomodándome en las almohadas. «Que el perdón no es un momento, no es algo que pasa una vez y ya está. Es una decisión que tomas todos los días. Algunos días es fácil, otros días, cuando recuerdo todo lo que perdí, todo lo que no pude tener con mi mamá biológica, me cuesta más trabajo. Pero cada día elijo perdonar de nuevo. Elijo recordar el amor en lugar del dolor. Elijo agradecer lo que tuve en lugar de lamentarme por lo que no tuve». «Eres muy sabia», le dije, con lágrimas en los ojos. «Mucho más sabia que yo a tu edad». «Lo aprendí de ti», respondió Gabriela. «Y de la tía Luz Marina. Me enseñaron que el amor verdadero siempre encuentra la manera, que a veces el amor significa renunciar, que a veces el amor significa sacrificio, y que siempre, siempre, el amor vale la pena, incluso cuando duele». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Ahora, mientras escribo esto, tengo 67 años. Mi cabello está completamente blanco. Mis manos tiemblan un poco cuando sostengo la pluma. Mis rodillas me duelen cada mañana. Pero mi corazón está lleno de recuerdos de Luz Marina, mi hermana, mi cómplice, la madre que tuvo que renunciar a su título, pero nunca a su amor. Lleno de recuerdos de Ernesto, mi esposo, que me apoyó en la decisión más difícil que tomamos y que amó a Gabriela como a su propia hija. Lleno de recuerdos de Ernestito, mi hijo, que se fue demasiado pronto, pero que dejó una huella imborrable en nuestras vidas. Y lleno, sobre todo, de amor por Gabriela, mi hija en todos los sentidos que importan. La niña que llegó a mi vida a través de un camino complicado y doloroso, pero que se quedó en mi corazón para siempre. ¿Haría las cosas diferentes si pudiera regresar el tiempo? No lo sé. Tal vez sí. Tal vez le habría dicho la verdad a Gabriela desde el principio, encontrando las palabras adecuadas para explicarle su historia desde pequeña. Tal vez hubiera luchado más para que Luz Marina pudiera quedarse con su hija, sin importar lo que dijera el pueblo. Pero también sé que vivíamos en tiempos diferentes, que las opciones que teníamos eran limitadas, que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, con lo que sabíamos, con lo que podíamos. Y al final, ¿no es eso lo que todos hacemos? ¿Hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, esperando que sea suficiente? Gabriela vino a visitarme esta mañana. Me trajo tamales que había hecho siguiendo la receta de Luz Marina. Los comimos juntas en la cocina, esa misma cocina donde hace 3 años me dijo que nunca me perdonaría y donde hoy me cuenta de su vida con tanta naturalidad, como si ese día doloroso nunca hubiera existido. Pero existió, y el dolor existió, y la rabia existió, y todo eso fue real y válido, pero también existió el perdón, y la comprensión, y la decisión de seguir adelante, de no dejar que el pasado envenenara el presente. «Te quiero, mamá»,
me dijo Gabriela antes de irse, besándome en la frente. Yo también te quiero, mi niña preciosa, le respondí acariciando su mejilla. Y en ese momento simple, en esa despedida cotidiana, estaba todo, todo el amor, todo el dolor, todo el sacrificio, todo el perdón, todo lo que significa ser familia, no por sangre necesariamente, pero sí por elección, por compromiso, por amor que persiste incluso en los momentos más oscuros. La fotografía que Gabriela encontró ese día, la que desató todo, ahora está enmarcada en su casa. Es una de las muchas que Luz Marina guardó durante años. En ella, Luz Marina carga a Gabriela bebé, mirándola con ojos llenos de un amor tan intenso que casi se puede tocar. Y al lado de esa foto, Gabriela puso otra, una foto de ella y yo, tomada cuando tenía 5 años, donde me abraza y sonríe a la cámara con esa felicidad pura que solo tienen los niños que se saben amados. 2 fotos, 2 madres, un amor. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, gracias por acompañarme en este dolor y en esta sanación. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Me llamo Refugio Morales, pero todos me dicen Cuco, y esta ha sido mi historia, una historia de amor complicado, de decisiones imposibles, de secretos que pesaban como piedras en el corazón. Pero también una historia de perdón, de segundas oportunidades, de amor que sobrevive incluso cuando pensamos que todo está perdido. Si mi historia les enseñó algo, espero que sea esto, que el amor verdadero no siempre es perfecto, que las familias son complicadas y a veces dolorosas, que todos cometemos errores, a veces grandes, tratando de hacer lo correcto, pero que siempre, siempre hay espacio para el perdón si estamos dispuestos a darlo y a recibirlo. Y que ser madre no es solo cuestión de sangre, es cuestión de estar ahí, día tras día, en las buenas y en las malas, amando incluso cuando es difícil, sacrificándose incluso cuando duele. Luz Marina fue madre, yo fui madre. Las dos lo fuimos, cada una a su manera. Y Gabriela fue lo suficientemente valiente como para aceptar que podía tener 2 madres, que podía honrar a ambas, que podía guardar espacio en su corazón para el amor complicado y hermoso que ambas le dimos. Que Dios las bendiga a todas ustedes que me escucharon hoy, y que puedan encontrar en sus corazones el perdón que necesiten dar o recibir, porque la vida es demasiado corta para vivirla cargando con rencores que solo envenenan nuestra propia alma. Fin.